Hola, ¿qué tal? Buen día, qué gusto saludarlo. Realmente qué gusto, soy Ricardo Isaac. Póngase unos audífonos, prepárese un delicioso café y disfrute de esta historia, esta breve historia. Y para los que entran por primera vez a este canal, abordaremos temas sobre historia de México, historia universal, biografías, pensamientos y una que otra recomendación. Un gran saludo para todos los apasionados por la historia. Es un canal para disfrutar y aprender cada día más de todo lo que ha sucedido en la historia. En este programa charlaremos sobre la Guerra de Independencia, las 4 etapas de la Guerra de Independencia. Y pues en el capítulo anterior estábamos hablando de esos intentos de autonomía ya por el año de 1808. Empezaba pues esta primera década del siglo XIX verdaderamente pues en un intento de autonomía, y tenemos a Azcárate, tenemos a Melchor de Talamantes y a Primo de Verdad intentando junto con el virrey pues proponer la autonomía. Les fue muy mal realmente, los destituyeron al virrey y a 2 de 3 me los mandaron al calabozo y les dieron muerte, y pues lamentablemente sucedió así para ellos. En este intento de autonomía no se podría ni mencionar, no se podía ni decir autonomía porque sonaba a independencia. Y pues para 1810 llegaría pues este grito que lanzaría el cura Hidalgo allá en Dolores, pidiéndole al pueblo a unirse para irse a la independencia en esta primera etapa. Y pues en la madrugada del 16 de septiembre, Miguel Hidalgo y Costilla llama al pueblo en Dolores a formar una Junta Nacional que gobernara en nombre de Fernando VII con la bendición de la Virgen de Guadalupe. Había, como dijimos en el capítulo anterior, había masas enfurecidas, enardecidas que se unen al movimiento. Sale de la parroquia Hidalgo con 600 hombres aproximadamente. A los pocos días ya había muchísimas más, unos 80,000. Era un ejército de campesinos que no tenían armas, no tenían adiestramiento militar, que se fueron uniendo, artesanos, mineros, personas que trabajaban en obrajes, hombres explotados de las ciudades y del campo, que estaban considerados por el gobierno de la Nueva España como una muchedumbre de malhechores. Lamentablemente así los describían. Se dirigen de Dolores a San Miguel el Grande, hoy San Miguel Allende. En la capilla de Atotonilco, Hidalgo toma el estandarte de la Virgen, que sería el símbolo de la lucha revolucionaria. Este sería pues el inicio de la Guerra de Independencia, pero en un antecedente conspiraban en la casa de Miguel Domínguez, esposo de Josefa. En esa casa en Querétaro estaban conspirando en el interior, simulando una reunión de gente que le gustaba la literatura y las artes, pero realmente lo que hacían era conspirar. Era una especie de academia literaria simulada, ¿no? Entonces adentro conspiraban y estaba, le digo, José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez era su esposo, Ignacio Allende, Aldama, Basolo, etcétera, y todos ellos pues buscando la manera de desligarse de España. Pero pues la conspiración había sido descubierta y había que adelantar las acciones, y se las ingenia José Ortiz de Domínguez para lanzar un mensaje que llegara a oídos de Miguel Hidalgo, y así lo hace. Y ahora sí, pues como ya lo habíamos platicado, el cura Hidalgo pues da este grito que haría que el pueblo lo siguiera y que pues iniciara la Guerra de Independencia en esta primera etapa, ¿no? Entonces, San Miguel se entrega sin resistencia, y lo mismo sucede en Celaya. El pueblo saqueaba la ciudad. Hidalgo recibe el nombramiento de capitán general y Allende el de teniente general de los ejércitos rebeldes. De ahí van a una de las más ricas ciudades, a Guanajuato. Los mineros, campesinos, se unen al movimiento pero el intendente Riaño, Juan Antonio Riaño, decidió
pues decidido, perdón, a defender la ciudad, se va hacia la Alhóndiga, allí se resguarda con la guarnición local y los peninsulares o los españoles ricos. Allá se fueron todos a la Alhóndiga de Granaditas, era una bodega. La multitud logra entrar al edificio y después de ejecutar, fíjese nomás, a 200 soldados y a los 105 españoles que ahí pues estaban refugiando, se dedica al pillaje y al saqueo, en lo que se puede considerar como una especie de desahogo por tantos años de humillación y explotación. Y fueron muchos los desastres de la muchedumbre, esa muchedumbre enfurecida, le digo, por años de opresión, que la aristocracia, los ricos criollos de la Nueva España, temerosa, se alió al gobierno del virrey, abandonando esta causa de la independencia, pues por lo que había sucedido. No les dio miedo. El ejército de Hidalgo se dirige de ahí a Valladolid, ciudad que se rinde sin oponer resistencia. Finaliza octubre, el ejército insurgente llega victorioso a las puertas de la Ciudad de México después de derrotar a la guarnición de la misma en la batalla de Monte de las Cruces, pero sin explicación o sin entender el por qué Hidalgo toma esa decisión, decide retirarse sin atacar la ciudad. Hay quienes dicen que temía el saqueo y a la matanza que el desordenado ejército pudiera organizar, o que tal vez le preocupaba quedar a merced del ejército virreinal al mando de Calleja. Se dirigía a la Ciudad de México desde San Luis Potosí, Calleja, ¿no? Hidalgo llega a Guadalajara, donde funda el primer periódico insurgente, El Despertador Americano, y promulga un edicto, un bando declarando la abolición de la esclavitud, la supresión del tributo que los indios pagaban a españoles, la restitución de tierras a las comunidades indígenas, como ya lo mencionamos anteriormente, y pues ya no tendrían que pagar impuestos sobre bebidas y el tabaco. Esa fue, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, la primera parte de la Guerra de Independencia, y pues lamentablemente en esta primera etapa caen los primeros que inician este movimiento, después de huir al norte en busca de armamento y continuar la lucha, pero pues son víctimas de una traición. Hidalgo y sus oficiales los capturan, son juzgados y son ejecutados, dijimos, el 30 de julio de 1811 en Chihuahua. Las cabezas de ellos, encerradas en jaulas, fueron exhibidas en las 4 esquinas de la Alhóndiga. Se menciona que por 10 años. Así el escarmiento, ¿no? Y así pues terminaba esta primera fase del movimiento revolucionario que inicia el camino de la lucha por la independencia. Vamos a la segunda etapa de la guerra, las campañas de Morelos, de José María Morelos y Pavón. Muere Hidalgo, cae ante el fusilamiento, el ejército se dispersa bajo el mando de muchos generales que seguían peleando de manera anárquica, de manera desorganizada, no tenían metas, no había programas, al mismo tiempo que muchos campesinos atacaban villas y haciendas en todo el territorio, de manera desorganizada, ¿no? Ignacio López Rayón, antiguo secretario de Hidalgo, toma la dirección del movimiento y crea la Suprema Junta Gubernativa. A través de esta intentaba mantener unidos pues a los insurgentes. En las regiones del sur, Morelos, con la colaboración de Galeana, de los hermanos Leonardo, Víctor y Nicolás Bravo, así como Mariano Matamoros, Félix Hernández y Vicente Guerrero, organiza un pequeño y bien entrenado ejército que inició con éxito su primera campaña en el que hoy es el estado de Guerrero. Lo que planeaba Morelos era apoderarse de los principales centros económicos que sostenían al gobierno del virrey. Al frente de los ejércitos, en su primera campaña, Morelos controla la costa de Guerrero. En la segunda, extiende su acción a los actuales estados de Puebla y Morelos, donde participó en el famoso sitio a Cuautla, del cual salió bien librado.
después de 3 meses de permanecer rodeado por el ejército realista. Y realmente pues les fue muy mal en este sitio, pero salió librado, ¿no? Y podemos recordar cuando pues en ese sitio se les sacaba prácticamente toda la comida, incluso hasta, pues se menciona que ni agua, no había nada. Hay gente que incluso se comió su mandil de cuero. Llegan a decir ahí en algunas series que hemos visto. Yo le había recomendado una serie que se llama Gritos de Muerte y Libertad, se la sigo recomendando desde luego, ¿no? Pero en esta serie verdaderamente muy bien actuada, muy bien producida, el actor que hace de Morelos y todos los personajes, no mencioné a Hidalgo, pero todos los personajes realmente, qué maravilla de actores, ¿no? Y Alberto Estrella hace el personaje de Morelos y verdaderamente muy bien, la verdad, ¿no? Y veo una escena en donde pues un muchacho se está comiendo su mandil en esta representación del sitio Acuautla y en la desesperación y en la enfermedad de no tener que comer, con todas las defensas bajas ya. Y de repente pues alguien dice ya nos vamos, pues lo dijo Morelos, ¿no? Ya nos vamos, ¿no? Oiga, ya nos vamos, oiga, pero así nomás, vámonos. Y que se les fueron, ¿no? Y que se les pelaron, dijeron. Se fueron así nomás, ¿no? Vámonos ahorita en la madrugada y se fueron. Y se les escapó. Imagínese usted. Y no les quiero decir el coraje que les dio a las autoridades del ejército realista. No, se pusieron. En fin, pues logra escapar, ¿no? Y pues en su tercera campaña logra ocupar Orizaba, Tehuacán y Oaxaca. Ya en la cuarta campaña extendió su dominio al resto del estado de Guerrero y a Michoacán. Para el año de 1813, José María Morelos controlaba una gran parte del territorio central de la Nueva España. En junio de 1813, en el actual estado de Guerrero, ante esta necesidad de fortalecer y unificar pues a los que estaban luchando, a los insurgentes, Morelos convoca a los criollos ilustrados que apoyaban el movimiento a un Congreso Nacional, a asistir a un Congreso con el objeto de elaborar una constitución que sirviera de base para la formación de una nación independiente. Se inaugura el Congreso de Anáhuac con el discurso de Morelos que conocemos como Sentimientos de la Nación, en el que retoma las aspiraciones de Hidalgo y de las clases desposeídas para proponer un proyecto revolucionario que transformara la estructura de la sociedad colonial. En este proyecto, Morelos clamaba por un mundo de justicia, de igualdad y de respeto a la propiedad privada. Pidió al Congreso la abolición de la esclavitud y que se suspendieran los tributos, declaró la independencia de América y reafirmó la soberanía del pueblo. El 6 de noviembre de 1813, el Congreso declara la independencia absoluta de México con respecto a España. Los liberales participaban en el Congreso. Félix María Calleja, nombrado virrey de la Nueva España recientemente con la ayuda de su lugarteniente Iturbide, organizaba un ejército y se preparaba para atacar. Morelos huye hacia Valladolid, protegiendo a los miembros del Congreso, y se refugia en Apatzingán, donde en 1814 se publica la que se considera la primera constitución del México independiente. En la Constitución de Apatzingán se establece la independencia de México definitivamente. Se afirman los derechos de igualdad, de libertad, de propiedad y seguridad social. Se prevé la división del gobierno en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Gran valor la Constitución de Apatzingán, gran valor histórico, aunque nunca haya estado en vigor, ya que los congresistas tuvieron que huir perseguidos por las fuerzas realistas. El ejército insurgente empieza a perder las plazas importantes que fueron recuperadas por el ejército virreinal. Uno a uno los generales rebeldes fueron hechos prisioneros y los ejecutaron hasta que
en el camino de Michoacán hacia Puebla, tratando de proteger a los miembros del Congreso para facilitar la huida. Morelos cae en poder de sus enemigos, es conducido a la Ciudad de México, se le juzga y se le condena a la muerte. Y muere en San Cristóbal Ecatepec, en el Estado de México, en diciembre de 1815, el 22 de diciembre. Y es así como termina esta segunda etapa de la Guerra de Independencia. Muere Morelos, Calleja recupera el territorio perdido, se disolvió el Congreso y sus miembros aceptan el indulto ofrecido por la corona. La lucha por la independencia que había iniciado en 1810 decae y solo algunos grupos de insurgentes se mantienen pues en guerra de guerrillas. El más importante de estos grupos estaba al mando de Vicente Guerrero. Y aquí llegamos a la tercera etapa de la guerra, que es la resistencia en 1817, con armamento y hombres para apoyar a los pocos caudillos que aún luchaban. Llegaron a Nueva España Francisco Xavier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Lucharon por sus ideales y tras una breve campaña de 6 meses, aprendieron a Mina y lo ejecutaron, y Fray Servando tuvo que huir del país. Y así termina la tercera etapa de la Guerra de Independencia, llamada la Resistencia. Vamos a la cuarta etapa de la Guerra de Independencia, llamada de consumación. Vamos a la consumación de esta lucha que duró 11 años. Vicente Guerrero seguía luchando en la Sierra del Sur. Era un gran discípulo, digno discípulo de Morelos, y realmente un gran estratega. Había recuperado una buena parte del territorio en la Tierra Caliente, es allá por el estado de Guerrero y Michoacán. Iturbide tenía como misión unificar el país bajo la idea de independencia de la aristocracia que lo había nombrado, pero por lo cual debía combatir y destruir a Guerrero y a otros caudillos insurgentes. Y se dieron con todo, ¿no? Después de varias campañas en contra de los grupos guerrilleros, Iturbide fracasa en su propósito, por lo que decide consumar la independencia por medio de un acuerdo con los insurgentes. Con este objeto les ofrece la amnistía, a la cual, pues, algunos se acogieron. Guerrero sabía que el movimiento de independencia popular estaba decayendo, por lo que finalmente decidió pactar con Iturbide. Y es que es desgastante una guerra, ¿no? La guerra de guerrillas o la batalla que usted me ponga es desgastante. Convence Iturbide a Guerrero de bajar de la montaña y unir fuerzas para formar un solo ejército y luchar por la independencia mediante el Plan de Iguala. El encuentro se realiza en Acatempan y se da en el famosísimo Abrazo de Acatempan, allá en el estado de Guerrero, en el municipio de Teloloapan. Unen pues sus fuerzas y pues le digo, se funden en un gran abrazo. En el Plan de Iguala se declaraba la independencia de México y se convocaba a un congreso para elaborar una constitución para la nueva nación independiente. Este plan estaba concebido por la oligarquía, el Plan de Iguala, por lo que en él se proponía mantener intacta la organización política y económica de la colonia, los privilegios de las clases altas y de la iglesia. Incluso se invitaba al virrey para que presidiera la junta que gobernaría la Nueva España. Y con el fin de ganarse el apoyo de criollos, se declaraba que se permitiría el acceso de esta clase social a los puestos políticos de acuerdo con sus méritos, con sus virtudes. Sin embargo, en el plan no estaban incluidos los intereses ni las demandas de las clases populares que habían combatido. El virrey no aceptó la propuesta y en nombre del rey de España envió a sus ejércitos contra Agustín. Para luchar contra las fuerzas del virrey se formó el ejército trigarante, es decir, las 3 garantías: unión de los mexicanos, independencia y religión única. Pronto se incorporan a la causa de la independencia antiguos insurgentes como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y otros.
Agustín de Iturbide había logrado lo que se había propuesto. Al llegar a México, el último virrey, don Juan de O'Donoghue, en julio de 1821, se vio obligado a firmar los tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia. El 27 de septiembre entró triunfante en la Ciudad de México el ejército trigarante, con Agustín de Iturbide al frente de los caudillos insurgentes. Al día siguiente se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y se constituyó un gobierno provisional formado por una Junta Provisional Gubernativa y la Regencia, ambas presididas por Agustín de Iturbide e integradas por quienes habían sido miembros de la alta burocracia. La independencia había sido consumada, pero no por los hombres que habían luchado por liberarse del yugo español, sino por las clases privilegiadas que en meses se habían apoderado del producto de 10 años de lucha. México había logrado la independencia, pero los problemas de la mayor parte de la población quedaban latentes. Es así como llegamos al final de esta breve historia, en esta ocasión con las etapas de la Guerra de Independencia, las 4 etapas: inicio, organización, resistencia y consumación. Soy Ricardo Isaac, gracias por tu atención a la breve historia. Por favor, dale like, toca la campanita, compártelo y suscríbete. Y no olvide tomarse su delicioso café, muy importante. Hasta luego.